el bullrun de XRP, de Bitcoin y de las altcoins está peligrando. Hay una probabilidad, una posibilidad muy elevada de que no haya bullrun al corto plazo. El bullrun va a llegar inevitablemente. La pregunta es, ¿tendremos un movimiento muy fuerte de los precios ahora, de cara a verano, a junio, julio, o tocará esperar de cara al último trimestre de 2025? Todo apunta a que va a tocar esperar, sobre todo por cómo se está comportando la economía estadounidense y por cómo Jerome Powell la está entendiendo. Pero vamos a empezar por aquí, ya que esto no tiene ningún sentido. Ripple y la SEC llegan a un acuerdo. Presentan este acuerdo donde efectivamente rebajan la multa de 125 millones a 50 millones y le piden a la jueza Analisa Torres que, por favor, desestime todos los cargos. Y la jueza Analisa Torres, que, oye, durante mucho tiempo fue nuestra heroína, fue la que le dio claridad legal y regulatoria a XRP mucho antes que al resto de criptoactivos y de altcoins, pero ayer decidió decir que no os permito llegar a un acuerdo, al menos de esta manera. ¿Cómo? A mí es que esto me parece una película y a veces no sé si es una película de terror o de comedia. Estoy completamente convencido, porque llevo muchos años aquí, en este sector, que al final va a acabar muy bien, pero no todo el mundo va a tener la paciencia suficiente para llegar a ver ese final, por desgracia. Pero yo sí la tendré, y muchos de vosotros, los que me acompañéis en este largo y tortuoso camino, también acabaréis teniendo vuestra recompensa, igual que los que me acompañasteis durante los últimos 2 o 3 años. Tuvisteis vuestro por 4, vuestro por 5, y ahora, pese a tener muchos vaivenes, vivís mucho más tranquilos, porque ya estáis en beneficios. De hecho, si tú llevas poco tiempo en este canal y sueles ver mis vídeos, te recomiendo suscribirte para estar al tanto de todo lo que va ocurriendo, ya no solo con XRP, sino que sabéis muy bien que suelo hablar de todo el sector cripto y de economía. ¿Por qué rechazó la jueza Torres esto? Usaron una regla equivocada, presentaron la solicitud bajo la regla 62.1 para el caso de la apelación, pero lo que realmente pedían implicaba anular una sentencia final, lo cual requiere la regla 60B. Vale, yo no soy abogado y yo no gano millones de dólares por representar a ninguna firma multimillonaria, pero digo yo que si ese fuera el caso, esto lo sabría. Entonces, esto a mí me da a entender lo que muchos de vosotros estáis escribiendo en Twitter y en YouTube, que es: esto se hizo aposta para ganar tiempo, y ahora entenderemos por qué quieren ganar tiempo, porque muchos relojes están corriendo en contra, están llevando una cuenta atrás al mismo tiempo. Regulaciones, stablecoins, tipos de interés, inflación, aranceles, todo corre en contra y confluye más o menos a la vez. La jueza no está en contra del acuerdo, pero dejó claro que si quieren que se acepte, tienen que seguir el procedimiento correcto y justificarlo con argumentos sólidos. Eliminar una orden judicial definitiva no es algo que se haga solo porque las partes estén de acuerdo. El tribunal necesita ver circunstancias excepcionales y que esto está en línea con el interés público. ¿Qué significa esto? No es el fin del acuerdo, sino un paso en falso técnico y legal. No es el fin del acuerdo, no tenemos a Gary Gensler en la SEC, tenemos a Paul Atkins, el cual está muy a favor de las criptomonedas, de la tokenización y de esta industria, junto a Hester Peirce, a Mark Cueda, y están finalizando todos los juicios. Simplemente esto es un nuevo escollo más en el camino. Además, tampoco es que le haya afectado mucho al precio, así que no pasa nada. Ripple y la SEC pueden volver a presentar la solicitud correctamente, esta vez invocando la regla que toca. Ripple ha cumplido con todas las órdenes previas, las sanciones ya no son necesarias y la nueva situación beneficia al mercado y a los inversores. Es un acuerdo razonable y justo para ambas partes. Lo que nosotros nos preguntamos es ¿qué viene ahora? Se espera que Ripple y la SEC trabajen juntos para redactar una nueva moción con argumentos sólidos. ¡Wow! Vamos a ver a Ripple y a la SEC trabajando codo con codo, porque hasta ahora, teníamos a Ripple contra la SEC y un juez en el medio. Y ahora tenemos a Ripple y la SEC, que bueno, la camiseta no es quizá la mejor, aquí tendría que poner otra cosa, pero era la que tenía, que hacía referencia al juicio un día como hoy. Y ahora, claro, ahora es contra la jueza Torres. Que la jueza Torres, recordar, por favor, que no es nuestra enemiga, es nuestra amiga. Nos dio el fallo y el punto más importante para XRP a lo largo de los últimos años. Este proceso podría tardar en que rehagan los documentos 2-3 semanas para prepararlos y entre 1 y 2 semanas más para que la jueza decida si lo hacen bien.
La jueza podría aceptar el acuerdo y el caso estaría oficialmente terminado. Lectura entre líneas. La jueza no quiere dar la imagen, esto lo he creado, este texto, después de leerme todos los tweets de expertos, todas las noticias en diferentes medios habidas y por haber, para que podamos entender de forma ordenada lo que está ocurriendo, ya que hay mucha información desordenada en internet. Lectura entre líneas. La jueza no quiere dar la imagen de que el sistema judicial perdió el tiempo durante 5 años solo para que las partes ahora lo deshagan todo sin justificación. Está exigiendo respeto al proceso legal y asegurándose de que cualquier final del caso se haga de forma sólida y defendible públicamente. Algunos analistas creen que es el paso final antes del cierre total del caso. Conclusión, la jueza no bloqueó el acuerdo, solo pidió que se haga bien. Ripple y la SEC deben rehacer la solicitud correctamente con argumentos y justificaciones formales. El cierre definitivo del caso está cerca, pero todavía queda un último esfuerzo legal por parte de ambos. Y para los que digáis que esto requiere mucha concentración, esfuerzo de nuestra parte, no es así. Tú solo te tienes que sentar, esperar y comer palomitas viendo lo que ocurre, porque vaya que si hay sorpresas y vaivenes, ni en las mejores películas consiguen hacer esto. Luego, por otra parte, algo muy importante que descuadra completamente con lo que está ocurriendo actualmente: se imprimieron ayer 2.000 millones de dólares en USDT. Cuando se imprimen USDT nuevo, podríamos decir de la nada o no, da igual, pero cuando se imprime USDT, luego el precio de Bitcoin siempre suele tender a subir, y actualmente no tenemos la impresión de Tether tan descontrolada como hace unas semanas, pero se sigue imprimiendo, y eso es importante, al menos para decirnos y mandarnos una señal de que el mercado se va a tratar de mantener como sea en las zonas actuales. Es decir, podremos tener una corrección si las cosas se complican, pero también siempre buscamos o que suba o que baje el precio. Oye, pero hay una tercera opción que es la que se escoge muchísimas veces por la mayoría de activos, que es la de lateralizar y no hacer nada entre una franja de precios determinada, y esa es la que yo creo que va a ocurrir. De hecho, traje el otro día un podcast con Daniel Baeza, para mí la persona de habla hispana que más sabe y mejor entiende la economía, que de hecho estuve hablando con él y actualmente está en un evento de ISDA en Ámsterdam. Recordar que ISDA es la asociación para comerciar con derivados entre las instituciones financieras más grandes del planeta. Ripple es socio precisamente de ISDA, y además me ha estado comentando que el tema de la tokenización y de la blockchain es un tema candente actualmente. Simplemente digo esto para que recordéis que esta es tecnología que ha llegado para quedarse, pero lo que comentaba Daniel es: inherentemente las criptomonedas van a subir, porque sus precios, el precio de cualquier activo enfrentado a una moneda fiat, la cual tiende al infinito, y si el activo es bueno, aporta valor y encima está en una etapa temprana de adopción, pues inherentemente va a subir. Ok, pero actualmente, era por eso que he empezado el vídeo diciendo que podemos tener un mercado alcista, un mini bull run ahora, o podemos esperarlo hasta final de año. Y la diferencia pasa por Jerome Powell, ya que ayer se presentaron una serie de datos, como el dato de la inflación, como el dato del desempleo. De hecho, aquí en este hilo se explica realmente bien, pero yo lo que quiero leerte es el último punto, porque es el que me parece más esclarecedor para cualquier holder de criptomonedas. ¿Por qué la Fed sigue sin bajar los tipos de interés, ya que es lo que Donald Trump está pidiendo a gritos y todo el mercado también? Pues porque desde la Fed están obsesionados con la idea de que se va a producir una rotura de stock continuada en el tiempo que haga disparar los precios, como ocurrió en los años posteriores a la pandemia. Pero aquí lo más importante, desde la Fed creen que si baja los tipos de interés se va a inundar el mercado de dinero y de repente se va a descontrolar los precios de los activos, y al gobierno lo que más le interesa es controlar los precios y los salarios. Pero aquí lo más importante es que, si bien esto es muy posible, la Fed parece no entender que la demanda no es lo suficiente fuerte como para forzar al consumidor a seguir el mismo ritmo de demanda gastando el doble por lo mismo, ya que venimos de una larga temporada en la que la Fed no ha hecho más que poner las cosas más complicadas a la población del país en contra de la inyección masiva de dinero durante la pandemia. Si ahora hubiera un supli de shock, los precios subirían, está claro, pero el consumo seguirá siendo el mismo. En mi opinión, en la opinión de quien escribe este artículo, lo visto en abril con el CPI y el PPI es una señal clara de que no.
Entonces, desde mi punto de vista, los próximos meses van a ser muy interesantes y espero que la Fed actúe antes que después. De hecho, sobre este punto, quiero hacer una pequeña puntualización y dejarte un clip de la CNBC hablando sobre cuándo va a actuar la Fed. La Fed actuará, pero recortará las tasas de interés, los tipos de interés en junio, en julio, en agosto, en septiembre, y cuando lo haga ya será tarde. ¿Y qué significa que sea tarde? Todo tuyo el clip. El 2 de abril se anunciaron los aranceles, en 9 empezaron a aplicarse y luego en su mayoría volvieron a cambiar. Las empresas tienen más o menos 3 meses y medio de inventario en stock, así que lo que está viendo ahora es probablemente todavía el inventario previo a los aranceles. Por eso la gente en los mercados quiere ver los datos, quiere ver el impacto, pero ese impacto no va a aparecer hasta dentro de unos meses. Estaban preocupados por el crecimiento y de repente abandonaron por completo esas preocupaciones. Quiero decir, para mí está bastante claro si los datos de inflación están saliendo un poco más débiles y además estamos esperando los efectos sobre el crecimiento, que también van con retraso, ¿no te parece? Entonces, ¿por qué no actuar ahora de forma preventiva? Porque el dinero fácil no sustituye una escasez de bienes, y puede que todo salga como tú te imaginas, Joe, o puede que se dé como yo lo estoy proyectando. La verdad es que no lo sabemos, ni siquiera sabemos cuáles van a ser exactamente los aranceles en este momento porque seguimos en plena fase de negociación. La tasa de desempleo está en el 4,2%, que es justo el nivel que la Fed considera como pleno empleo, y la inflación sigue siendo demasiado alta. Y sí, abril, que va a ser un mes muy ruidoso, ha salido un poco mejor de lo que pensábamos, pero sigue siendo demasiado pronto. Entiendo perfectamente que uno quiera esperar a que todo esto pase por la economía y podamos ver con claridad qué efectos tienen los aranceles, pero para cuando decidamos esperar, eso fue justamente lo que aprendimos durante el COVID. Si solo esperas y sigues esperando, cuando quieras reaccionar, ya es tarde. El tema es que si lo hacen tarde, podrían romper, entre comillas, o desgarrar un poquito, crear una pequeña lesión en la economía. Y una pequeña lesión en la economía lo que significa para nosotros, inversores en activos de riesgo, es una corrección de precios. Pero repito, exista o no exista esa corrección de precios, que es precisamente lo que está en juego ahora mismo, lo más importante es ver qué hace Jerome Powell de cara al siguiente tiempo. Si la Fed actúa tarde y la economía no enfrenta graves problemas entre junio y agosto, podríamos ver igualmente un muy buen momento para el mercado cripto, por lo que correcciones inminentes por retrasos en los recortes serían para comprarlas. Si la Fed actúa entre junio y julio bajando los tipos de interés y terminando sobre todo con el QT, sobre esto era algo que hablaba Daniel Baeza en el podcast. De hecho, si quieres tener mejor el concepto de lo que está ocurriendo ahora, te voy a dejar el podcast en la descripción del vídeo para que vayas y lo veas. Un podcast de 1 hora y pico que te recomiendo hacer el esfuerzo de ver si quieres entender lo que está ocurriendo. Y la economía no ha presentado problemas preocupantes de verdad, un desempleo muy elevado, por ejemplo. Este escenario sería aún más alcista a corto plazo, en mi opinión. Es decir, si de repente ahora en junio o julio Jerome Powell baja los tipos de interés, quitan el QT de la Reserva Federal, que esto es drenar liquidez, y encima no tenemos ningún dato desgarrador en la economía, sería muy alcista. Y esto es precisamente justo este escenario de aquí, que si pongo en amarillo ya no se leerá más por el subrayador que utilizo. Justo este punto es el que nos podría dar un bull run veraniego. Ahora bien, si por el contrario vemos en las próximas semanas algo muy preocupante, es posible que veamos una etapa de correcciones en el mercado cripto y en bolsa, incluso si la Fed baja los tipos de interés en julio, como descuentan ahora mismo los mercados. En resumen, creo que los próximos meses podrían ser muy alcistas, en especial para Ethereum y las altcoins, pero las negligencias de la Fed podrían hacer que antes de lo esperado todo este movimiento alcista se termine y empecemos una temporada un poco mala para la inversión, la cual, obviamente, lo que nos estamos preguntando es: ¿esto acabará? O sea, ¿este mercado alcista empezará ahora en verano o tocará esperar a que empiece en diciembre? Porque el mercado alcista será, querramos o no querramos, quieran o no quieran. Pero recordar que hay muchos relojes corriendo en contra. La inflación, de todas formas, en Estados Unidos no para de haber noticias de que está bastante controlada. De hecho, aquí, según esta página Truth Inflation, está en un 1,85%, que obviamente es bastante más porque aquí no se cuenta la inflación monetaria ni absolutamente nada, pero es un punto que Jerome Powell podría tener como referencia para empezar a bajar los tipos, cosa que no está haciendo. Y además, la administración de Trump, esto es enorme, prepara la mayor reducción de capital bancario desde 2008. ¿Qué significa esto? Actualmente tenemos a los bancos que lo que están haciendo es, como están en modo risk-off,
tener una gran parte de sus activos en activos de bajo riesgo, es decir, en bonos del tesoro. Y esto lo que hace es reducir que el banco emita nueva deuda en forma de crédito para el consumo de los ciudadanos, porque les sale más a cuenta no asumir ningún riesgo, porque si emite muchos créditos y estos créditos no les son pagados, el banco al final podría llegar a tener problemas, y lo que se está pretendiendo es crear una regla que incentive. Concretamente la palabra no es incentivar, es que multe a los bancos que no asuman riesgos prestando dinero a los consumidores y asumiendo un porcentaje determinado para activos de poco riesgo y un porcentaje un poco más elevado, que es precisamente lo que se pretende, para activos de mayor riesgo, como pues invertir en diferentes activos o simplemente emitir nuevos préstamos para incentivar el consumo. Son millones o miles de millones de dólares que entrarían directamente en la economía real, en este caso estadounidense, pero que impactarían para la creación de empleo, para la creación de negocios, para la inversión, etcétera. Y esto es muy positivo. Trump está al final jugando también sus cartas porque quiere que la economía salga adelante. Y de aquí vienen precisamente las palabras. Ahora entenderás, después si has llegado hasta aquí de este vídeo, entenderás precisamente cuando sale, por ejemplo, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, en la televisión o en algún lugar, diciendo que podría llegar a ser que enfrentemos una recesión. Ahora entiendes el por qué y cuál es el caldo de cultivo que podría hacer que entráramos en esa recesión, la cual sería pasajera, no sería tan grande como otras. Muchos relojes son los que van cuenta atrás ahora mismo, y el de las stablecoins, y que las stablecoins precisamente apuntalan el papel del dólar en formato on-chain y son muy importantes, es uno de ellos. De hecho, te dejo este clip. Finalmente el dólar se debilitó, y eso es importante porque normalmente el dólar se fortalece en momentos de aversión al riesgo. Esta debilidad del dólar sugiere que está saliendo capital extranjero de Estados Unidos. Datos recientes de Japón muestran que a principios de abril las tenencias de bonos del tesoro por parte de entidades privadas y oficiales japoneses cayeron unos 200.000 millones de dólares. También es notable lo que está ocurriendo con la fuerte apreciación del dólar taiwanés. Estos datos indican que los inversores asiáticos están replanteándose su exposición al dólar sin cobertura y, posiblemente, toda su asignación de activos en dólares. Eso implica que la presión al alza sobre los rendimientos del mercado de renta fija en Estados Unidos va a continuar. Entonces, por un lado, el aumento de la volatilidad en el mercado de bonos del tesoro refleja la sorpresa de los inversores ante los aranceles, pero, por otro lado, todo esto también refleja décadas de políticas económicas aplicadas sin pensar demasiado en sus consecuencias a largo plazo, políticas que se apoyaron en tendencias como la desinflación provocada por la globalización, el crecimiento de la fuerza laboral y los bajos tipos de interés gracias a políticas monetarias no convencionales, tendencias que se asumieron como permanentes, pero esas fuerzas ahora se están retrocediendo justo cuando enfrentamos el problema de que la deuda del gobierno estadounidense ha crecido demasiado. La historia nos dice que la deuda pública elevada muchas veces se resuelve a través de la inflación, se reduce el valor real de la deuda, pero también se erosiona el poder adquisitivo de la moneda. Y si miramos el comportamiento del oro frente al dólar en los últimos 2 años, está muy cerca de cumplir con la definición de crisis cambiaria según el propio personal del Fondo Monetario Internacional. La fragilidad del mercado de bonos del tesoro y la pérdida del estatus del dólar estadounidense están profundamente conectadas. Y antes de seguir, muy rápidamente quiero hacer referencia a Bitbabo. Muchos me habéis preguntado, me soléis preguntar en los comentarios por un exchange de referencia. Uno de los exchanges que yo utilizo precisamente es Bitbabo, un exchange centralizado con sede en Holanda que cumple con todas las regulaciones y normativas a nivel europeo, y además, si tú te registras desde el enlace que te dejo en la descripción del vídeo, por registrarte y subir tus documentos te regalan 10 euros, y si no sabes utilizar el exchange y eso te frena, no te preocupes porque te dejo un tutorial hecho por mí en la descripción del vídeo. Luego, un punto muy importante que hace referencia al clip que acabas de escuchar es la ley Genius de las stablecoins, la cual solo le queda un intento más en el Senado para aprobarse. Si cuando se vuelva a votar después de realizar diferentes enmiendas como están haciendo no se acaba aprobando, la cosa se pondría muy complicada. Mucho más complicada de lo que podéis imaginar, ya que luego tendría que prácticamente votarse en un futuro ya más lejano casi que por el 100% del Senado, y eso es imposible. No sé si ha pasado alguna vez en la historia, pero tiene que aprobarse. Y actualmente se están haciendo diferentes modificaciones, y una de las modificaciones, como aquí nos trae Eleanor Terrell en un tuit bastante interesante, el texto sobre una posible enmienda bipartidista a la ley Genius ha circulado en el Senado.
me han dicho que incluye nuevos cambios en materia de protección al consumidor como bancarrota, ética de segundas fuentes del Senado familiarizados con el asunto, y también están trabajando en lo de que puedan emitir stablecoins actores que no sean financieros, concretamente, como vemos en este texto, Big Techs, grandes tecnológicas, Meta, Google, Facebook, etcétera. Bueno, Meta es Facebook también, pero me entendéis lo que quiero decir aquí. No quieren que las grandes... O sea, estamos hablando que los actores financieros como JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock y un largo etcétera, están intentando, esa es la guerra que se está luchando ahora mismo, que los actores tecnológicos no puedan crear sus stablecoins. Que puedan obviamente utilizar stablecoins para pagos, sí, pero no crear sus propias stablecoins, porque eso desplaza a la banca de una forma muy grande, porque estas empresas tecnológicas, como por ejemplo Twitter, Meta, utilizan y tienen mucho tráfico de usuarios, y obviamente si tú a través de Twitter pudieras pagar, pues sería algo increíble, y muchas veces lo utilizarías como herramienta principal antes que tu banco, porque al final en Twitter pasas mucho más tiempo que la propia aplicación de tu banco. No creo que nadie pase mucho tiempo en la propia aplicación de su banco. Y bueno, ya para finalizar, no me quería dejar este punto, ya que me parece muy importante, ya que ayer salió la noticia de que Ripple se ha asociado con Huella para lanzar el piloto de la XRP Ledger que apoya a 300 agricultores colombianos con soluciones de crédito e ingresos basados en blockchain. Y hasta aquí muchas veces hemos leído este tipo de noticias aquí en este canal y hemos dicho, sinceramente, no entiendo qué significa. Parece algo muy bueno, una buena noticia, pero yo no comprendo qué significa. Y después del clip de Daniel Baeza, después del podcast con Daniel Baeza, lo que entendemos es que lo que se pretende, el mundo necesita colateral. Porque con el colateral se genera liquidez y con la liquidez se generan nuevas inversiones y aparte se puede seguir refinanciando la deuda. Y en un mundo donde el colateral es lo más importante, y cuando hablo de colateral me refiero a cualquier activo, ya sea financiero o no financiero, puede ser una casa, una acción, un bono, una letra del tesoro, un coche, lo que sea, un colateral. Entonces, si yo puedo tokenizar los cultivos de determinados agricultores, aparte de que para los agricultores está bastante bien porque podrían obtener ingresos por sus cultivos mayores y obtener pujantes que quieran comprar sus cultivos de muchos más lugares que simplemente pujantes locales, esto es algo muy positivo, pero también es un nuevo producto financiero que yo puedo poner como colateral. Además es un producto financiero muy similar al de los bonos, porque cuando estamos hablando de cultivos no es que estemos hablando de un producto financiero random, estamos hablando de un producto financiero de primera necesidad, que obviamente tiene sus riesgos a que llueva, a que granice, a que se quemen esos cultivos, pero todo tiene sus riesgos implícitos y quitando esos riesgos, al final es un producto que si llega al consumidor final se va a vender con mucha facilidad porque todos comemos varias veces al día. Se están tokenizando los cultivos agrícolas como colateral, es lo que pongo aquí. Aquí tenemos la noticia mejor explicada por Ripple, pero bueno, aquí en este tipo de noticias no te lo explican de forma tan clara como lo acabo de hacer yo ahora mismo, simplemente pues redundan en la noticia. Y dicho esto, con el precio de XRP en 2,38 centavos de dólar en este momento, yo quiero pedir una cosa muy simple, es perspectiva y calma. Y por favor, a todos vosotros que soléis seguir mis vídeos día tras día, y os importa todo lo que comento, y sobre todo, yo sé que hay muchos que, aparte que os informe de las noticias y que a veces traiga vídeos explicándoos cómo funcionan determinadas cosas, os importa que también os pueda transmitir mi experiencia. Pues si en este momento alguno de vosotros está nervioso y mi experiencia os vale de algo, solo te puedo decir hoy es viernes, cierra el ordenador, no mires el gráfico y si tienes familia, amigos o lo que sea, disfruta este fin de semana, desconecta y pásatelo bien porque XRP, Bitcoin y tus inversiones van a hacer exactamente lo mismo, las mires o no. El único perjudicado vas a ser tú. Estaba ahora editando el vídeo y estaba pensando, en realidad puedes desconectar tranquilamente porque ya me quedo yo mirando el gráfico varias veces al día, todos los días y las noticias, para que si pasa algo, hacerte un vídeo y que tú solo tengas que recibir la notificación, nada más, no te preocupes, tú disfruta, que el trabajo duro ya me encargo yo. Que vas a estar generándote un estrés constante que te va a acabar afectando de lleno en tu día a día, con tu familia, con tu físico, con tu cabeza, y eso te va a acabar llevando a tomar malas decisiones de inversión.
Y cuando tomes malas decisiones de inversión y encima luego se plasme en que sea obvio que has tomado una mala decisión, te sentirás peor. Entonces, oye, sigue estudiando, haz las cosas con calma, pero sobre todo recuerda, lo más importante no es esto que ves en pantalla, es disfrutar tu vida y tu día a día. Si no lo haces, esto que ves en pantalla no habrá valido de nada, no habrá valido la pena. ¿Te ha gustado el vídeo? Un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!